En Colombia se está debatiendo una ley que es una amenaza para la integridad e identidad de los niños y adolescentes. Se llama la Ley Integral Trans o el proyecto de ley 122 que ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de Cámara. Hoy en Desarrollemos TV hablaremos sobre este tema y todo lo que hay de fondo. Bienvenidos al programa Contracorriente. Y en el estudio me acompaña Jonathan Silva, activista político colombiano, quien tiene estudios en relaciones económicas e internacionales. Bienvenido, Jonathan. Gracias, Natalia, ¿cómo estás? Bueno, gracias por esta invitación. Creo que vamos a hablar de un tema muy complejo, además que es un tema difícil para la sociedad, es de esos temas que hoy la gente le tiene miedo a debatir, pero creo que es muy importante porque esto ataca las libertades, ataca la democracia misma y sobre todo lo más importante para nuestra sociedad de hoy en día, que es los niños. Exacto, es para que la gente vea, la gente despierte y empiece a alzar la voz de esta preocupación. Y quiero que empecemos, Jonathan, explicándole a la gente de dónde viene este proyecto, quién empezó a ponerlo sobre la mesa. Mira, este proyecto, como comenzó llamándose Proyecto Ley Integral Trans, este proyecto de ley obviamente en su momento recibió apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en su momento representada por Claudia López. Esto es algo que empieza, digamos que desde esa época. Lo iban a radicar el 20 de julio del 2021, más o menos, 2022, perdón. Eh, Tuvieron muchos problemas, tuvieron bastantes, digamos, conflictos con ello en la redacción, porque lo que hacen es redactar casi que una reforma total. Para hacer corto el cuento, lo terminan radicando el año pasado, en el 2024, con una serie de modificaciones. Entonces se unen varios grupos activistas trans, activistas LGBT, organizaciones como Colombia Diversa, organizaciones como Caribe Afirmativo, la Fundación de Apoyo a Personas Trans que se llama GAT, que es una de las más fuertes y de las que más litigio ha venido haciendo, sobre todo en la Corte Constitucional y lobby estratégico en el Congreso de la República. La bancada de la diversidad en el Congreso pues termina apoyando, bueno, terminan radicando este proyecto de ley y empiezan el debate. Yo creo que empieza el debate. Inicialmente se llamaba Proyecto Ley Integral Trans, luego pasa este lamentable hecho de Sara Mireley, que es una persona trans, la cual asesinan en Bello, Antioquia. Todas estas organizaciones aprovechan la coyuntura para rebautizar el proyecto de ley. Yo no tengo miedo de decirlo, algo oportunista, porque realmente cuando uno lee el proyecto de ley no es que encuentre algo radical para poder prevenir y combatir el asesinato de este tipo de personas. Entonces, claro, hay una crítica que también se le hace al proyecto de ley y bueno, lo radican, empiezan las audiencias públicas, hemos participado de estas audiencias públicas, va a primer debate en Comisión Primera de Cámara y bueno, se aprueba. Pero quienes están detrás de estos proyectos de ley obviamente son organizaciones trans, son organizaciones también que tienen que ver con todo lo relacionado con las mal llamadas infancias trans, porque es que aquí también hay que decir algo. Las infancias trans no existen, pero sí las fabrican. Entonces, en Colombia, hoy estamos en un riesgo de que Colombia se convierta en una fábrica de niños trans, manipulando su inocencia, manipulando su conciencia, porque es que un menor de edad no tiene la capacidad para discernir qué es, pero los adultos y padres trastornados terminan llevando a sus hijos a esta locura, que es la locura trans, y desde muy pequeños terminan dañando sus vidas. Entonces, ese es un debate que hoy está en la sociedad, es un debate que hemos dado sin miedo, sin vergüenza, y bueno, para eso estamos también en esta mañana. Sí, para Bueno, defender a nuestros niños y adolescentes. Y es claro lo que tú dices, Jonathan, una amenaza, una gran amenaza, porque bueno, esta ley se disfraza de causas nobles, por así decirlo, pero hay un trasfondo detrás y es que se meten con los niños y adolescentes. Y quiero que vamos a explicar algunos artículos para que la gente vea que está escrito y que hay un trasfondo detrás. Y comencemos, por ejemplo, con el artículo 14.
que es la modificación del registro civil de nacimiento, y en el parágrafo 2 dice: cualquier persona puede solicitar la corrección del componente de sexo y el cambio del nombre en su registro civil en cualquier momento del ciclo de vida, Ok. sin que sea necesaria la autorización de terceras personas. ¿Esto qué significa, Jonathan? O sea, desde el ciclo de vida, ¿desde qué edad? Mira, cuando hablan del ciclo de vida, de cualquier etapa del ciclo de vida, ellos utilizan una sentencia de la Corte Constitucional, creo que la 477, donde ya la Corte en Colombia ha dicho que un menor de edad, un niño a los 3 años, puede discernir su identidad de género. O sea, Desde ya los tres, desde los dejemos 3 claro años eso. para la Corte, ellos lo que dicen, y ya te explico cómo organiza eso la Corte dice, un menor de edad desde los 3 años puede decidir si es hombre o mujer, y comienzan con un proceso de transición cultural en muchos casos, que no necesariamente es la parte médica y Ujú. farmacológica, sino transvestir los niños. Pero ¿qué fue lo que hizo la Corte? Pues llegaron un grupo de activistas, porque en la Corte las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer litigio y a través de unas tutelas ganar, digamos que ciertos derechos, entre comillas. Entonces se reúnen ciertas organizaciones LGBT, de psicólogos, psiquiatras, afines a la agenda. Entonces, estos psiquiatras y organizaciones afines a la agenda trans terminan litigando y de alguna u otra forma llevando a que la Corte se pronuncie y diga el ciclo de vida para entender la identidad de género de un niño es a partir de los 3 años. Entonces, cuando este proyecto de ley dice esto, lo que estás diciendo a partir de los 3 años. En este artículo no dice específicamente que es desde los 3 años, entonces ellos van a salir a decir, ustedes son unos mentirosos, ustedes están mintiendo, pero cuando uno lee la exposición de motivos y entiende la hermenéutica, que es la interpretación de cada línea en un proyecto de ley, entonces uno sabe que es desde los 3 años, eso es lo que nosotros hemos venido denunciando, y eso realmente un padre puede ir y decir, tengo un niño de 3, 4, 5 años, le voy a cambiar su componente de género, de sexo en el registro civil y lo puede hacer. Entonces, de una vez, digamos que ese es un primer paso, que esto le llamaríamos una transición cultural, que es transvestir el menor, cambiar sus documentos eh, para que pues aparente ser del sexo contrario. Y ese es el primer paso de esta locura de la agenda trans, y es la afirmación de género que le llaman, o sea, que también utilizan una palabra estúpida. Para ellos, la afirmación de género es supuestamente afirmar a ese menor en lo que se autopercibe. Cuando la afirmación de verdad debería ser que a mí me deben afirmar, o yo a ese niño lo debo afirmar en su sexo biológico y científico, en lo que realmente es. Pero Así también es. aquí hay una ingeniería del lenguaje y cómo tergiversan los conceptos. Entonces dicen, afirmación de género es afirmar a una persona en lo que se autopercibe. Y terapia de conversión es llevarlo a que se identifique con lo que realmente es. O sea, cuando tú identificas como papá estos patrones en todas estas agendas, te tienes que preocupar, porque lo que te están diciendo es, el único camino que tú puedes tener es la afirmación. Si tu niño, que es hombre, se siente niña, tienes que afirmarlo, entre comillas, en ser niña. Pero si tú te opones y dices, no, mi hijo es hombre o mi niña es niña biológicamente y así los voy a formar, estás incurriendo en una terapia de conversión y en un proceso de tortura. Eso es lo que plantea también este proyecto de ley y otras iniciativas que hay en el Congreso. Entonces, mira cómo tergiversan el lenguaje, y Ujú. aquí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Sé que aquí me fui un poquito más adelante, pero esto es lo que hay detrás de esto. Y además del ciclo de vida, también hay algo preocupante, y es que dice sin que sea necesaria la autorización de terceras personas. O sea, no es solo desde los 3 años, sino, por ejemplo, un adolescente. O sea, ¿dónde queda el rol de los papás ahí? Muy bueno eso porque, a ver, aquí también tenemos que explicar algo. En Colombia, según la Constitución, hay 20 derechos fundamentales. Eso es lo que dice la Constitución. Estas personas, cuando van a la comisión primera o al Congreso a debatir algo en la comisión primera, están diciendo, quiero que esto que yo creo, esta idea, sea un derecho fundamental. Entonces lo que te están diciendo, la identidad de género debe ser un derecho fundamental. Hoy en Colombia es un derecho
Y es que el derecho que existe es que si tú te autopercibes como un hombre o yo me autopercibo como una mujer, nadie me puede atacar por eso. Listo, digamos que hasta ahí estamos bien, nadie te puede violentar por eso. Pero lo que ellos quieren es que una vez esto se legalice de esta forma en el Congreso, pues como es un derecho fundamental, nadie te puede decir que no. Y si alguien te dice que no estás incurriendo en la ley, estás siendo un violador de derechos humanos, eres un antiderechos. Por eso, si un menor, con la legalización de este tipo de proyectos de ley, se autopercibe de su sexo contrario, tú no puedes intervenir, porque estarías atacando un derecho fundamental y su derecho a existir. Que esto también es una tergiversación de ellos. Dicen, es que nosotros tenemos el derecho a existir. Y yo, claro, tienes el derecho a existir, pero tus derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de otro. Y entonces ahí, y en este también vamos a seguir hablando un poquito de eso, porque que a un niño le metan una hormona que le puede causar cáncer, que le puede causar osteoporosis, no es ningún derecho. No existe ese derecho a dañar la salud de un menor de edad y ni siquiera la salud de un adulto, porque un adulto se está metiendo una hormona y sabe que eso le hace daño. Pero hablemos de los niños, entonces eso no puede quedar como derecho y por eso nos oponemos a este tipo de leyes. Y ya como tú lo especificaste, el primer paso, ¿cuál es? Transición cultural, cambie los documentos. El segundo paso es nadie se puede oponer. Te tienes que callar. Si tú te opones, hombre, ese menor puede ir a hacerse todo el procedimiento de afirmación de género en una clínica sin que nadie se oponga. Entonces, ese es el sin autorización de terceras personas. Y vamos a decir, no existen niños trans, no existen, ¿sí? Y los fabrican. Los fabrican, eso sí, para que tenerlo claro. Y hay otros artículos que uno podría mirar el trasfondo, ¿no? Porque, por ejemplo, el artículo 19 que tú lo hablaste ahora son medidas de protección frente a la violencia en el ámbito familiar. Entonces, por ejemplo, ahí entra el ICBF, por ejemplo, los lugares de acogida, cuando un niño, por ejemplo, es expulsado, desalojado o desplazado de sus contextos habitacionales, como lo dice el parágrafo 5, se van a hacer lugares de acogida. O el parágrafo 3 dice que, por ejemplo, se implementarán estrategias de acompañamiento y sensibilización de las familias para garantizar que se respete y garantice la identidad de género y expresión de género de la niña, niño o adolescente. Antes de tocar este punto, pero en la misma línea, mira, el ICBF en Colombia se volvió experto en diversidad. El ICBF en Colombia se volvió experto en decir que los niños, perdón, el ICBF se volvió experto en decir que los niños pueden ser niños y las niñas pueden ser niños, perdón. Me enredé. O sea, el ICBF se volvió experto en decir que un niño puede ser niña y que una niña puede ser niño. Pero se volvió incapaz de prevenir el abuso sexual infantil dentro de su institución. El ICBF te habla de diversidad, te habla de inclusión LGBT, que los niños tienen el derecho a ser, que hay que educarlos de acuerdo a su identidad de género, pero permiten que los violen. El ICBF no sirve para nada. Se está preocupando por unas estupideces woke, unas estupideces ideológicas, pero no se está preocupando por la verdadera dignidad de los menores. Nosotros vimos el caso en Bogotá de la violación de todos estos niños en un jardín infantil en San Cristóbal. Y el ICBF inoperantemente no lo pudo prevenir, pero sí te quiere decir que tus niños pueden ser LGBT. Eso es una vulgaridad. Ahora, este proyecto de ley lo que busca es darle dientes al ICBF, te lo traduzco así, para quitarle los niños a los padres. Porque venimos en la línea, ¿cierto? Entonces aquí hay una línea. Entonces la línea es documentos, no te puedes oponer y ahora como no te puedes oponer y esto es un derecho fundamental, pues te quitamos los niños. Entonces el ICBF a través del Ministerio de Igualdad lo que quieren hacer es como unas casas de paso para llevar a estos niños supuestamente violentados. Y puede ser que el niño no lo hayan violentado, sino que simplemente el padre lo haya querido afirmar realmente en su identidad real. Como papá, como la Como figura. papá. Pero lo que te van a decir, estás haciendo una terapia de conversión, te quitamos el niño. Miren lo peligroso del lenguaje, miren lo peligroso de las agendas, miren lo peligroso realmente de la ideología, porque las ideas tienen consecuencias. Entonces, todas estas ideas plasmadas en un proyecto de ley las quieren hacer, valga la redundancia, ley. Sí. Entonces, lo que yo llamo el fascismo de los buenos. Pero ahorita vamos a hablar de libertades, pero aquí lo que te están diciendo es,
Nadie se puede oponer y si te opones te quitamos el niño. Eso es fascismo. Uy, no, muy duro. Y no más los padres, pero también vamos a hablar de las instituciones educativas porque, por ejemplo, el artículo 24, en el parágrafo 8, dice, las instituciones educativas en todos los niveles deberán respetar la identidad de género de las personas con identidad de género diversas, incluyendo su nombre identitario, pronombres, expresión de género, entre otras. Y hablamos también de un tema peligroso que es el lenguaje, ¿no? O sea, la educación. Se meten con los papás, transición cultural, ahora el lenguaje, o sea, ¿qué implicaciones tiene esto, por ejemplo, en la educación? Mira, claro, ellos también dentro de toda su agenda lo que han buscado es estar en la educación, sobre todo en la educación pública, porque en la educación Sí, así privada es. les ha costado entrar. Pero claro, este tipo de proyectos de ley, hacer ley, podría socavar cualquier tipo de educación, aún la confesional. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se quieren meter en la educación, que ya lo han hecho, de por sí ya hay cartillas, ya hay guías para que los profesores se Claro. formen en temas de identidad de Aunque no género. estén de acuerdo, los profesores Lo no les vivimos en toca. Bogotá con el alcalde actual, Carlos Fernando Galán. Yo le hice una oposición a esta administración fuerte porque le da una guía a los maestros sobre temas de identidad de género para que ellos se formen, entiendan y pues acto seguido puedan Lleven. explicarle a los menores de edad qué es esto. Entonces, esto simplemente lo que aparece en esta ley, en este proyecto de ley, es reforzar esa idea, reforzar una idea de que la identidad de género es algo normal en un menor de edad, que puedes hacer una transición sin ningún problema si así lo quieres. Entonces también, ojo, porque aquí el progresismo se disfraza de libertad. O sea, el progresismo nunca va a ser libertad. El progresismo lo que te hace es hablar de libertades individuales, pero cuando te das cuenta te está censurando y te está persiguiendo por no opinar ni apoyar la agenda que ellos tienen. Y por eso se quieren meter en los colegios, al punto de decir, esta es la única visión de sexualidad que se debe enseñar. No existe otra, porque los principios de estos proyectos de ley ideológicos es, tenemos que acabar con ese sistema heteropatriarcal, ese sistema cisnormativo, que es lo que ellos hablan, y llegar al punto de que esto sea diversidad y que la sexualidad simplemente se ve desde una categoría ideológica. Porque esa es la ideología de género realmente. La ideología de género es cuando a través del Estado la impones. Entonces, a través del Estado dices que esto es lo que se tiene que enseñar. Ese es el nuevo poder. Eso es lo que nosotros muchas veces, o los políticos no están entendiendo, es lo más lamentable. Y les cuesta atacar este tipo de temas en el Congreso de la República o en el Consejo o los diputados, etcétera, etcétera, porque esta agenda es tan fuerte que maneja también el discurso y el lenguaje que tergiversa todas las palabras. Y eso es lo que quieren hacer a través de la educación. Ellos están jugados con el tema de que ellos tienen claro que hacen parte de una ideología feminista queer y esos son los principios que están en este proyecto de ley. ¿A qué voy con esto? Que todos los principios cristianos, que todos los principios conservadores, que todos los principios que han sustentado a la sociedad deben ser abolidos porque el statu quo para ellos, que es lo que nosotros hemos defendido, se tiene que acabar, pero realmente el nuevo statu quo son ellos. Entonces, ahí entra un debate filosófico, un debate sobre libertades, y estos son los neofascistas, son los que se disfrazaron de liberales. Entonces, el fascismo lo que hace es perseguir al que no piensa como ellos, y eso es lo que ellos están haciendo, e imponer una sola visión de la sexualidad a través de la educación pública y privada. Ese es el gran peligro de esto. Entonces, creo que ahí tenemos que estar muy alertas, muy atentos y también decir algo, es que de los colegios sacaron el Padre Nuestro, pero nos metieron todas las cátedras de educación sexual, todas las cátedras de libre desarrollo de la personalidad, de drogas, de un poco de situaciones que uno dice, ¿qué está pasando? Están acabando realmente esa base y Sí. el primer paso para acabar la niñez es adoctrinándolos, Reemplazando esos convenios que reemplazando tenían antes. sus convicciones, reemplazando el modelo de sociedad, Ujú. reemplazando la autoridad de los padres por la Sí, autoridad de los maestros, porque aquí los políticos te están diciendo es cómo educar a tus hijos. exacto. Ahí es donde se destruye la sociedad y es donde empiezan los problemas de drogadicción, donde empiezan los problemas de violencia, porque eso es rebeldía. O sea, la identidad, atacar la identidad es un principio de rebeldía, de anarquía, porque eso dice la ideología queer. O sea, somos disidentes,
vamos a atacar todos los sistemas heteronormativos, entonces rebélate. ¿Y contra quién te rebelas? Contra tus padres. ¿Contra quién te rebelas? Contra la iglesia, contra los cristianos. Ese es el principio de la ideología de género, que ellos dicen que la ideología de género no existe, pero eso realmente es lo que está hoy en el proyecto de ley integral trans. Y lo más preocupante también es que lo hacen llamar como sé libre, ¿no? Lo que tú decías, no, sé libre, busca, experimenta, que eso es un gran peligro y una amenaza, y porque también se están involucrando, por ejemplo, en otro sector, además de la casa, además de la educación, además de la cultura, también el sector salud. Por ejemplo, artículo 26, parágrafo B, dice y habla sobre el tema, por ejemplo, la adopción de lineamientos normativos y técnicos que garanticen el acceso a tratamientos y procedimientos médicos para la afirmación de género a las personas con identidades de género diversas. También con la salud. También en que esos tratamientos que ya hemos visto que hay en otros países que ya, o sea, son riesgosos, son peligrosos, tienen contraindicaciones. Claro, listo. Veníamos hablando del proceso de afirmación de género cultural, entonces vamos como en un orden. Ya. Sí. Cambio de documentos, nadie te puede decir qué hacer con tu vida, la educación la socavamos para que tus padres no tengan autoridad sobre ti, si te pones muy rabón o muy salsa, te quitamos el hijo a través de una Por el casa de CBF paso, también, pero aquí exacto. disfrazamos las palabras. Sí. Y ahora lo que vienen son, claro, la punta del iceberg, o yo creo que más bien el fondo de todo esto, que es el negocio de las farmacéuticas. Claro, entonces obviamente a los menores de edad, cuando empiezan su proceso farmacológico para la supuesta afirmación de género, se comienzan con bloqueadores de pubertad. Para bloquear la pubertad, para que una niña no le crezcan sus senos y para que un niño no le crezcan sus huesos y no se pueda ver como un hombre, sino parezca una niña. No hay que ser médico, no hay que ser científico, no hay que haber cursado ni siquiera primaria para saber que si a mí me meten un fármaco que impide que mis huesos crezcan, a mediano o largo plazo voy a tener osteoporosis. Estoy atacando el sistema óseo. No tengo que ser científico para eso. Papás, usted no tiene que ser profesional en la salud para entender esto. Usted no tiene que ser profesional en la salud para entender que si yo impido que una niña le crezcan sus senos, pues va a tener problemas de cáncer más adelante. Y esto, dicho de forma sencilla, los científicos se dieron cuenta que esto empezó a suceder sobre todo en Europa. En Suecia, cerca de 1000 personas dijeron, venga, nos esterilizaron. No podemos tener hijos, no puedo tener una erección, no puedo tener un placer sexual, porque desde menor de edad me metieron todos estos fármacos Y ya después de los y años, ahí sí que llegó. empezaron a demandar al Estado y ellos, ay, esto no era. Entonces, Finlandia, Dinamarca, Suecia empezaron a decir, estos son tratamientos experimentales. Sí. Eso lo han dicho ellos. En Reino Unido, evidentemente, también cerca de 1000 personas empiezan a demandar a Reino Unido. Hay un caso de Keila Blel versus la clínica de género Tavistock, logran cerrar la clínica, hacen un trabajo de litigio estratégico impresionante, cierran esa clínica ya. Entonces, hoy en Reino Unido están avanzando de que todos estos procedimientos de bloqueadores de pubertad se detengan. Sí, Ya, correcto. no se den más. Después de los bloqueadores de pubertad sigue la hormonización cruzada. Si eres mujer, te meten testosterona y si eres hombre, te meten estrógenos para invertir, digamos que las cargas fisiológicas y todo eso, genéticas, entre comillas, para que parezcas al sexo contrario. Y la última etapa, obviamente, del proceso de afirmación de género, que no todos lo hacen, es la cirugía. Claro, en el caso de los hombres no todos se hacen la cirugía. En el caso de las mujeres, cerca del 80% terminan quitándose los pechos a través de una cirugía, de una mastectomía. Curiosamente, y esto llamó la atención de las feministas en Europa y está llamando la atención de las feministas en este sector del mundo, es que en adultos las personas que más hacen procesos de transición de género son hombres. En menores de edad son las mujeres. Porque detrás de eso también hay algo que se llama el contagio social, que es la presión de las redes sociales, la educación,
Eso los psicólogos lo entienden mucho mejor y se dieron cuenta que quienes más propensas eran a esa manipulación eran las niñas. Qué Una fuerte. mujer es más propensa a la manipulación, más una niña, o sea, es más emocional. Sí, sí, sí. Claro, es mucho más emocional. Entonces, si a ti llegan y te muestran un video, tienes un compañero en el colegio y te dicen, miren a esta actriz que era mujer, ahora es hombre, miren cómo se ve musculoso, de cool, no sé qué, una vida feliz. Y que muchos lo aplauden, ¿no? Que las Muchos lo redes, aplauden, las likes, redes, millones y comentarios. millones de likes. Sí. Las niñas suelen sucumbir a esto. Esto no lo estoy diciendo por decir. Hay un libro que siempre recomiendo que se llama Un daño irreversible de Abigail Shrier, es estadounidense, lo tienen que leer porque ella explica de qué se trata el contagio social y cómo en Europa pasaron de 0 al 4000% en crecimiento en estos casos. Después las personas que se empiezan a arrepentir empiezan a decir, claro, yo tuve un tema de contagio social, de menor de edad me abusaron, o Sí. sea, que hay una serie de situaciones, otros tenían otras patologías o tenían otras situaciones médicas, psiquiátricas, entonces empiezan a, a tergiversar la medicina. Entonces, cuando este artículo habla de eso, te lo puedo decir directamente, es una tergiversación de la medicina y van por decir, estos son los únicos parámetros normativos que se pueden aplicar en un tema de disforia de género Sí. y es lo único que hay que hacer. O sea, el único camino para atender a una persona trans o que se autopercibe trans es la afirmación de género, pero dejan por fuera que estas personas pueden tener otros problemas. Sí. Entonces, ese es el problemita de este artículo. Muchas historias de vida, o sea, se meten con niños adolescentes en muchos ámbitos. Pero Jonathan, la gente se pregunta, o sea, ¿quién financia esto? O sea, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué? ¿Quién en este primer debate aceptaron qué partidos políticos? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál es el mensaje real, digamos, para ese riesgo de niños y adolescentes acá en Colombia? Sí, porque estamos viendo, digamos, que otros países, estas amenazas y riesgos, pero aquí en Colombia se está empezando a hablar de esto. Bueno, presuntamente aquí puede haber financiación de farmacéuticas, no muy clara, pero la puede haber. De por sí hay una farmacéutica en Colombia que se llama AVI, así se llama, o se escribe AVI, AVI se escribe. La revista Semana hace más o menos unos 15 días, un mes, sacó el reporte de las 1000 empresas de Colombia y en ese reporte aparece su utilidad, cuánto tuvo margen de utilidad. Esta farmacéutica fue la única que tuvo más del 700%. ¿A qué se dedica esta farmacéutica? Hay unos artículos del New York Times que explican que ellos se encargan de fabricar bloqueadores de pubertad. Todavía no es claro si lo hacen en Colombia, pero los pueden Okay. importar. Los bloqueadores de pubertad era lo que yo te Sí, como, sí, sí. El pero primer paso como primer paso médico. en el tema médico, pero también son utilizados para la parte de oncología, lo utilizan mucho para tratar el cáncer. Imagínate algo que está diseñado para tratar el cáncer o para tratar otros temas, lo terminan utilizando para hacerle un proceso de reasignación de género a un menor. Entonces, cuando uno ve este incremento en Colombia, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Es un mito o es una realidad que Colombia está caminando hacia ser una fábrica de niños trans? Te puedo decir que, por ejemplo, Clínica El Valle del Lilí tiene una clínica de género, la clínica de género más prestigiosa de Colombia está en Cali, su director se llama Mario Angulo y pues llevan tratando menores de edad desde el 2017. La Fundación Santa Fe, que fue muy famosa por el caso de Miguel Uribe Turbay, que lo tuvieron allá, tienen procesos o tienen médicos destinados a esto ya. O sea, aquí ya muchas clínicas lo tienen. El gobierno del presidente Gustavo Petro sacó una resolución para que en Colombia se hagan procesos de afirmación de género desde los 3 años. Lo sacó Luis Carlos Leal, hicimos una marcha por eso, Él nos también opusimos. estuvo, ¿no? Luis Carlos Leal ahí Claro, apoyando con esta todo su ley. plumero. Entonces, imagínense en esta gente lo que hace. Sí. Entonces, han diseñado muy bien la fábrica, han diseñado muy bien a través de la Corte Constitucional, a través de las resoluciones, y yo creo que este ha sido el sueño húmedo de los progresistas, es que Mm, Gustavo Petro haya llegado al poder porque él ha ayudado a que esa agenda avance. Entonces, a través de la Superintendencia de Salud lo lograron. Obviamente demandar esta resolución es muy complicado y si tú la demandas, esto se puede demorar un año en ser contestado, o sea, es muy difícil. Creo que el camino es a través de proyectos de ley sí. o que llegue un gobierno que tumbe esto. Eso es muy importante.
O sea, Colombia hoy estos fármacos, yo te puedo decir que con esta información de Revista Semana están creciendo, 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 creciendo las utilidades y es preocupante. O sea, ahí habría que hacer un trabajo, un estudio de realmente este tipo de empresas por qué crecen tanto. Después vienen las ONGs internacionales como la Open Society, como Ford Foundation, que han metido plata a gente como Colombia Diversa, que han metido plata a organizaciones como de justicia, la Fundación GAD, entonces son subvenciones de $100,000, de $50,000, de $80,000, subvenciones en el caso de justicia de $9 millones. O sea, es una locura el dinero que Que se entra mueve. de ONGs internacionales para cambiar el derecho en Colombia. Cuando tú miras todas estas ONGs como de justicia, como Fundación GAD, pero sobre todo de justicia que apoya, digamos que todo este lobby, las subvenciones les han entrado para transformar el derecho en Colombia. Entonces, una de las funciones del progresismo, de todas estas ideas posmodernas o postestructuralistas, es minar el derecho, minar la fe y minar la familia. Entonces, la forma de minar el derecho es subvencionar, perdón, a ONGs que se dediquen en litigar en la corte porque los procesos de litigio son larguísimos. O sea, eso es una locura, cambiar el derecho es una locura. El gran problema es que tenemos una serie de abogados que creen que el derecho es estático. O sea, son dogmáticos y no se han dado cuenta que el derecho puede ser moldeado, transformado, y ahí es donde la gente debe tener cuidado. Y eso es lo que han hecho todas estas organizaciones, y a través de este lobby estas personas van donde los políticos, convencen los políticos. Hay también un tema de apoyos políticos. Si tú te opones, pierdes el apoyo de la comunidad LGBT, te boleteamos, te mostramos que tú eres un antiderechos, entonces empiezan los Homofóbico y discursos. demás. Entonces empieza el discurso favorito de ellos es, eres antiderechos, eres transfóbico, eres homofóbico, eres toda la fobia posible. Sí, sí. Eso causa mucho temor en los políticos Más en las redes sociales. y más en las redes sociales. Entonces el político dice, no, a mí que no me metan en esta burbuja, entonces sáqueme eso. Por eso nosotros hemos entrado a hacer un activismo tan agresivo que también les decimos, hey, si tú votas esto, tienes voto de sectores cristianos. Imagínate donde ellos se enteren que tú estás votando eso. Bien. Entonces hemos creado también una presión fuerte, que es lo que hay que hacer. O sea, uno al Congreso no puede llegar en estos temas a acariciar a los congresistas. Aquí toca llegar con el látigo, porque así lo han hecho ellos. Tienen gente de UTLs que se va a las oficinas y dicen, esto es un costo político. O sea, tenemos identificadas esas personas. Entonces, eso es un lobby muy fuerte, muy estructurado, pero es importante entender realmente todas estas ideologías que buscan, y es minar la fe, minar la familia, minar la educación, y sobre esto lo primero es atacar la libertad, la libertad de verdad. Entonces la libertad de educar, la libertad de creer y la libertad de tener sentido común. O sea, tú ya no puedes tener sentido común. Aquí a lo que es malo ya no le puedes decir que es malo, porque si le dices que es malo, te van a decir que eres un transfóbico. Y en el preámbulo del proyecto, de por sí al inicio del proyecto habla de eso, ¿no? Que piensan penalizar unos temas vi Sí. que dicen, es que esto es la transfobia, esto es la binarofobia, esto es todas las fobias. Entonces te dicen, si tú dices que un hombre es hombre y una mujer es mujer, eres un transfóbico y estás generando violencia, tu discurso es de odio, tu discurso es agresivo, me está ofendiendo, y como me está ofendiendo me pueden matar por eso, y como me pueden matar por eso tú tienes que ir preso, o te tienen que meter una sanción penal, o te tienen que cerrar la iglesia, o te tienen que cerrar el colegio, o te tienen que cerrar el jardín infantil, o te vamos a quitar a tu hijo. Y la gente no está entendiendo eso. La gravedad del asunto. Es que es gravísimo. Te voy a poner un caso, hay casos en Reino Unido. Eh, una enfermera en Reino Unido, llegó una persona trans y ella lo que hizo fue decirle, tú eres hombre, no eres mujer. Sí. La suspendieron porque estaba atacando la identidad. Y así muchos casos que uno ve ahí en noticias, o sea, en redes, que es como el ataque, o sea, nomás con el lenguaje, ya ahí te atacan. Pero Jonathan, yo sé que como activista político has estado en las calles, en el Congreso, en las redes, con campañas, por ejemplo, con los niños no te metas. ¿Por qué crees, como para ir cerrando este programa de Contracorriente, por qué crees que se meten con los niños? O sea, directamente con los niños uno dice, bueno, una persona adulta
Pero ¿y los niños? O sea, ¿por qué tanto, como tanto cosa pasional también que los niños adolescentes, la libertad? ¿Por qué? Mira, voy a darle un orden a esto. El primer enfoque de ellos, y la tienen clarísima, es atacar la fe cristiana. También te voy a poner otro ejemplo del Reino Unido. Un clérigo que se llama Bernard Randall, en uno de sus sermones, dijo, oiga, un hombre es hombre, una mujer es mujer, no al matrimonio gay. Bueno, una serie, lo penalizaron y lo expulsaron. Porque dicen, tú tienes libertad religiosa, claro, tienes libertad religiosa, pero ojo con los derechos de estas personas. Por eso te explicaba al principio que cuando crean derechos fundamentales, en un café, en una cafetería y lo llevan a la corte y luego al Congreso, eso se puede convertir en un mecanismo de Sí, persecución. Una vez atacas la fe cristiana, vas por lo más sagrado que es el núcleo familiar, que son los niños, sí. porque son la base de la sociedad. Uno, son más fácil de adoctrinar. Dos, el negocio es más rentable, porque es que una persona adulta solo es el reemplazo hormonal, la terapia de reemplazo hormonal, que son o testosterona o estrógenos en el caso de un niño. Además le metes bloqueadores de pubertad, luego hormonización cruzada y si les va bien la cirugía. O sea, el negocio es más rentable, porque tienes más pasos, tienes un proceso más largo. Es largo. Entonces puedes poner burócratas de género para que te cambien el componente sexo-género en los documentos. O sea, realmente todo esto es un negocio. Lo que pasa es que hay un poco de ratones de laboratorios e idiotas útiles que no saben. Mm. Yo me he sentado con personas LGBT y les he explicado esto y dicen, oiga, yo no estoy de acuerdo. Y O ellos sea, mismos. cuando me lo explica. Sí, sí, sí. Yo no sabía que estaba en esto. Y yo cuando le digo a un grupo, ¿usted sabe que a esta organización le dan plata? Consigue fondeo internacional para esto, esto y esto. Dicen, o No sea, ¿cómo sabía. así me han utilizado para conseguir esa plata? Instrumentalizado nomás. Claro, entonces todo esto es un negocio desde donde uno lo vea. Pero también detrás de esto, sabemos que su fin último es atacar la fe cristiana. Porque los únicos que están dispuestos a morir, a defender sus convicciones sin vender su conciencia sobre estos temas son los cristianos. Sí. Entonces es el primer enemigo que hay que atacar. Una vez quitas la moral de la sociedad, una vez quitas la creencia de la sociedad, todo lo demás puede ser permitido. Porque la gente pasa de la inmoralidad a la amoralidad. Entonces, ese es el principio de acabar con hoy las democracias liberales, hoy acabar con las libertades. Entonces, esto es un debate muy profundo, esto hay que decirlo así y decirlo claro. Esto no solo son fines políticos, sino que hay fines también, diría yo, espirituales que son muy fuertes. Y obviamente los fines políticos tienen sus agendas políticas claras, unas agendas electorales. Hoy ya ellos se meten, sean en las derechas o en las izquierdas. Tú ves políticos de derechas que se rinden ante estas agendas o no saben qué hacer porque es muy fácil manipularlos. Entonces, ese es el fin. Yo creo que el tema de los niños es el negocio. Hay que decirlo así. Son más rentables, dan más dinero. Entonces, comencemos desde la niñez y disfracémoslo de libre desarrollo de la personalidad, de derechos fundamentales, de libertades individuales. Disfracémoslo de eso. Disfrazarlo. Ujú. Pero luego cuando tú ves que esas personas están muriéndose, están adictas a un fármaco, están en depresión, se dan cuenta que tomaron la decisión equivocada, es cuando también te despierta ese verdadero amor al prójimo. Porque ese es el verdadero amor al prójimo. Decir la verdad no es odiar. Y si yo me callo, estoy siendo un cobarde. Entonces, hay que dar la batalla. Sé que estamos en momentos difíciles, pero Sí, bueno, hay que dar hay esa que pelea. darla. Y desde ya, padres de familia, profesores también que creen en esto, que en esta realidad de cuidar a los niños y adolescentes. Y Jonathan, ya para terminar, ¿qué sigue? ¿Qué siguen los debates? ¿Qué pueden hacer los papás? ¿Qué pueden hacer para que esta no sea una realidad acá Mira, en ¿qué Colombia? siguen? Yo creo que la sociedad se tiene que organizar en tres frentes. El frente de educación es muy importante, de la mano de los padres. Tienen que organizarse. Creo que deben existir sindicatos de este lado. Esto que estoy diciendo puede ser un perro a cuadros para muchos, pero hay que combatir a FECODE. Y a FECODE no se le combate con marchitas prohibidas solamente, sino se le combate metiéndose allá. O sea, metiéndose en ese espectro, sacándolos del espacio
y defendiendo la libertad para educar. Esto tiene que ser algo muy altruista además, no puede ser solo pensar en derechos laborales, sino pensar en defender la verdad. Creo que por ahí se puede defenderse para hacer activismo. El activismo no solo es una marcha, no solo es ir al Congreso, sino firmar una carta, hacer una twitteratón, meternos en los medios, meternos en las redes. Lo hemos logrado, hemos tenido tendencias de 18.000 trinos de señoras adultas que nunca pensaron utilizar Twitter y aprendieron. Y yo creo que la parte política, se necesita que hayan políticos que defiendan estas causas y que trabajen de la mano de la sociedad civil, porque se necesita gente valiente, que sea guerrera, que levante allá la voz y que sepa moverse. Yo creo que eso es muy importante. Creo que eso es lo que hay que hacer, hay que actuar en esa dirección. Sobre todo, las iglesias hoy tienen que entender que la libertad religiosa no es hacer su culto o hacer su misa, sino que la verdadera libertad es poder decir la verdad. Y estar afuera diciéndola. Y que la puedan decir afuera. Exacto. Hay países en Europa donde tú sales afuera como cristiano y no puedes porque pues de adentro, no afuera. Entonces, Sí, sí, sí. todo eso hay que empezarlo a batallar. Creo que estamos en esa línea, no nos vamos a rendir, creo que es un tiempo importante. Alguien nos dirá es que los problemas de los niños son muchos, claro, son muchos, pero tenemos que saber diferenciar cada cosa y la niñez en Colombia se tienen que defender, los hijos en Colombia, los hijos de Colombia se tienen que defender y todo esto es una agenda conjunta porque hoy el progresismo se calla cuando un niño lo reclutan. No sé si te has dado cuenta, no dicen nada. Sí, sí, sí. 18.000 niños reclutados. Silencio. Callados, silencio. Pero uno sale a decir que a un niño no le pueden cambiar el sexo y ahí sí te salen a decir, ay, pero no te importan los otros niños, cuando ellos se callaron las peores atrocidades en este país. Entonces yo creo que hay que trabajar fuerte en esa Y a parte. nivel político le faltan 3 debates, ¿cierto? Para ya que la gente entienda un poco. En un año, un digamos año. que de aquí al 20 de junio del próximo año deben haber surtido 3 debates. Ok. Bueno, pues estaremos atentos y en la lucha, porque esto es luchando. Redes, Congreso, como decía Jonathan, hacer activismo. ¿Por qué? Pues por nuestros niños, por la próxima generación y por la generación también que está creciendo aquí en el país. Así que a levantar la voz por nuestros hijos de Colombia. Entonces, gracias Jonathan por estar en este espacio de Contracorriente. Muchas gracias por tu opinión, por darnos esa visión para que entendamos la gravedad de este asunto. Listo, muchas gracias, un Entonces, saludo a todos. gracias entonces a ustedes también, muchísimas gracias y nos vemos en otro programa de Contracorriente.